La realidad es que el tema es más que importante, es más que presente, yo lo vengo pensando hace mucho. Hay una serie de factores que se dan para que hablemos de esto hoy. Un poco la pregunta o el disparador es ¿qué conecta a las Torres Petronas a que hoy en día también le dicen las Torres Gemelas Petronas, pero para evitar confusiones, estas son otras? A lo mejor bastante gente ubica la imagen, son el símbolo, digamos, de los tigres asiáticos que le dicen también porque están en Kuala Lumpur, en Malasia, y son la sede de la petrolera estatal malaya, en realidad, del equivalente a YPF de Malasia, que se llama Petronas. O sea, Petronas en realidad es... de petróleo. Nacional, y la palabra en malayo para empresa, que no, te la debo. Está bien, no hace falta. Para la próxima la traigo si querés. Ahora, la pregunta es, ¿qué conecta a las Torres Petronas con la ley Bases? O sea, ¿qué está pasando? Que hay una decisión que en esas torres, en esa imagen de torres que aparecen en algunas películas y que simbolizan al sudeste asiático, puede determinar qué pasa con la ley Bases. Me imagino una vinculación con el RIGI, pero vos me corregirás si es o no, por ahí. Exactamente, lo que viene sucediendo hace varias semanas es que hay una disputa abierta entre las provincias de Buenos Aires y Río Negro por dónde se va a localizar un puerto de exportación de gas. Ese puerto de exportación de gas es lo que se viene llamando en titulares como el puerto de GNL o el proyecto de GNL, que es algo que vienen pensando y elaborando en conjunto YPF, nuestra petrolera estatal en su 51%, y por ahora, y Petronas, que es la petrolera nacional, estatal, digamos, malaya. Hace 2 años más o menos que vienen charlando de esto, que es lo que se llama el proyecto Argen GNL, del cual sabemos más o menos poco, digamos, son pocas las determinaciones que se van tomando sobre este proyecto. Imaginemos que, por ejemplo, lo poco que sabemos es dónde va a estar emplazado. Claro. Con respecto a ese dónde va a estar emplazado, es que se están peleando abiertamente a través de titulares, de declaraciones de interés, de menciones en cada uno de los discursos que dan los respectivos gobernadores Hueretilnek o Beretilnek y Kisilov, en la cual básicamente se están tirando los trapitos al sol, digamos. No solo tirando los trapitos al sol, sino que es abiertas hostilidades para ver dónde se va a emplazar el proyecto. Este proyecto hace 2 años que se discute, digamos, con la provincia de Buenos Aires. Esto inició ya con María Eugenia Vidal. De nuevo vemos algo sobre el consenso de exportación y sobre el consenso hidrocarburífero, porque este es un proyecto de gas que atraviesa los grandes partidos en Argentina y que de alguna manera entra ahora en escena mucho más fuertemente porque bajo la conducción de YPF de los libertarios, Horacio Marín, el actual, el que toma las decisiones hoy en día en YPF. Sí, no sé si es interventor, presidente o cuál es la característica que le dieron, pero sí, está bien. ¿Quién está ahí a cargo? Que fusionaron CEO y presidente de YPF. Claro. Por eso digo, bueno, no quiero ser impreciso, pero creo que que ese es la actual situación de Marín. Le dijo a la provincia de Buenos Aires en un momento que iba a retirar el proyecto de GNL que se iba a emplazar en Bahía Blanca, que es un puerto históricamente asociado a un polo petroquímico y que aparte ya está acondicionado como puerto de aguas profundas, y que iba a llevar el proyecto a Río Negro. Ahora, ¿Lo puede definir él? ¿A dónde va el proyecto de emplazamiento? O sea, hay una serie, por eso digo que hay una serie de preguntas y cuestionamientos alrededor del proyecto que, en un principio no hay un marco legal para proyectos de exportación de GNL. No tenemos ningún marco regulatorio que ampare todavía bajo qué leyes se emplazaría este proyecto, y es por eso que ya en 2023, impulsado cuando estaba Massa al comando, como superministro, se había impulsado un proyecto de GNL que logró media sanción en diputados. Ahí fue donde más o menos la sociedad se enteró de qué iba el proyecto. Ahora, los números que se arrojan alrededor del proyecto son enormes, por ende a veces parecen medio ficticios o medio delirantes, como esto hay que decirlo también, porque hoy en día estamos en una situación en la cual Argentina tiene que importar gas para este invierno, casi que está en peligro el déficit fiscal que el gobierno quiere presentar como una victoria por el gas que estamos importando y hay que añadirlo también por el mal manejo que la actual gestión ha hecho sobre esos encargos de gas, y están hablando de exportar aproximadamente 8 veces lo que tenemos que importar. O sea, lo que tenemos que comprar, ellos dicen que no solo lo vamos a tener, sino que vamos a poder exportar 8 veces eso.
Entonces, Está chequeado esto. Por eso digo que los números que se arrojan son muy extravagantes, son muy raros. Sí es cierto que los proyectos de GNL, de gas natural licuado, es la sigla de GNL, y lo que es el GNL es una forma de exportar gas que no te requiere tubos, que no te requiere grandes ductos. Desde la guerra en Ucrania, que el sistema mundial un poco energético se vio en jaque, y lo que Europa antes recibía por ductos de Rusia, se lo tuvo que empezar a comprar a Estados Unidos, que se lo mandaba por GNL. Es esta forma de hacer un gas, el gas que, pongámosle el gas que usamos cada uno en nuestras casas. Como en una garrafa, digamos. Como en una garrafa. Pero que deben ser gigantes. Pero pensemos en que estos son barcos que tienen 3 grandes esferas en las cuales el gas va líquido, entonces es como una garrafa mucho más comprimida, digamos. O sea, pueden transportar en estos barcos 600 veces el volumen de lo que harías si lo transportas como gas. Entonces, el GNL lo que intenta, digo, como industria en general, es instaurarse como lo que reemplaza al petróleo como mercado y como una logística que puede cubrir el mundo y que es dúctil, digamos, un barco que estaba yendo para un lugar lo puedes mandar a otro. Los precios que van cambiando y la coyuntura te permite no tener que construir ductos que no puedes moverlos tan fácil, sino tener una serie de barcos que sí. Tengo ahí una duda y es, igual la extracción de gas, no sé si está bien dicho extracción, debe generar, digo, los mismos problemas que las de petróleo. Es decir, no es que cambiamos una forma muy contaminante, extractiva, etcétera, como es el petróleo, como lo que sabemos que está haciendo Vaca Muerta, sino que en realidad cambiamos Guatemala por Guatepeor. Dicho así como muy técnicamente, ¿no? Bueno. Está perfecto, o sea, es claramente lo que planteas. ¿Cuáles son los 3 grandes discursos alrededor de GNL, digamos? Porque el gas es un combustible fósil y si bien se intenta todo el tiempo avanzar bajo la pauta de que el gas es lo que llaman combustible puente, o sea, abandonamos el petróleo y el carbón y pasamos al gas y después en algún momento... Puente para irnos a lo verde. Exactamente. Ahí Felipe Gutiérrez Ríos, un investigador chileno-argentino, lo define como el discurso puentista, digamos. Es como, primero estamos yendo hacia el gas para como puente y en algún momento, quién sabe cuándo. Provisoriamente nos quedamos con el gas hasta que descubramos cómo no hacerle tanto daño a la Tierra, porque todavía no lo sabemos. No, eso está absolutamente claro. El GNL y el gas en general se venden como un combustible verde, pero porque se dice que durante su consumo, o sea, el momento que lo quemamos para el calefón de nuestras casas, emitimos la mitad de carbono que el carbón. Pero, sin embargo, es el 20% menos que el petróleo, y esto es, cuando se dice este número, es sin contar todo el resto de las etapas. O sea, en realidad, y que el gas libera metano. No sabemos cuánto menos el gas tiene como impactos climáticos menores al petróleo. Claro, lo sabemos en términos del consumo inmediato, que es esto, ¿no? En mi casa prendo el calefón, es el 20% menos que otra cosa, pero en el resto de todo el proceso de cómo extraigo el gas no se sabe bien. No se sabe bien cuánto metano se está fugando, que es otro gas, y encima lo que tiene el GNL es que estamos hablando y que Argentina quiere convertirse en un lugar exportador de GNL, y estamos hablando de transportar gas desde, casi el sur del mundo, un polo del mundo, porque yo no decir un aforismo de otra forma. No, porque yo no creo aparte para nada, digo, aguanta Argentina, digo, son un polo del mundo, sí, o un punto del mundo, vamos a llevar gas a Europa cuando hay otros mercados como Estados Unidos, que no solamente sacan el gas más barato que nosotros, sino que están más cerca, que en términos de costos y de emisiones es mucho, abro comillas, mejor negocio incluso para las petroleras. Con esto quiero decir que otro de los grandes discursos alrededor del gas y del GNL, que es verde, no solamente está bajo cuestión, sino que efectivamente se está mirando a nivel mundial que hay mucha más infraestructura creciendo para el GNL de lo que vamos a necesitar. Ahora que Europa dijo como, bueno, no le puedo comprar gas a Rusia. A Rusia, porque lo quiero sancionar porque está invadiendo Ucrania de una manera criminal, entonces importo GNL. Pero lo que se calcula es que Europa en 10 años va a dejar de importar GNL. Entonces, la tercer gran problema con el GNL es qué va a pasar con esas mega inversiones como las que quieren hacer en Río Negro y Buenos Aires, que se hablan, no sé, van cambiando el número. A veces dicen 40.000 millones de dólares, a veces dicen 80.000. Va cambiando según quién o en qué momento menciona el proyecto. Sí, los anuncios del gobierno además van cambiando
minuto a minuto casi, dependiendo qué cuenta de Twitter abras. Y lo que es seguro es que no solamente entra en el RIGI, sino que entra en una categoría más que hay adentro del RIGI, que creo que es proyectos exportadores a largo plazo, no me acuerdo exactamente cómo lo habían llamado. Esa que no se puede cambiar de acá a 30 años. Eso es todo el RIGI, no se puede cambiar de 30 años, hay que ir a litigarlo a tribunales extranjeros, y lo que sucede en este momento es, en Río Negro, Hueretilnec está intentando que le pongan el proyecto en su provincia, digamos. Esto a nivel técnico y como lo que yo vengo viendo como estudios de factibilidad es muy poco probable, porque implica desarrollar toda otra logística que parecería que Bahía Blanca ya tiene, pero parecería que esto se está usando como herramienta de cambio para que Hueretilnec también apoye la ley Bases en su totalidad en senadores. Entonces, como desde Petronas la empresa, digamos, Malaya está en el sudeste asiático, digo, como estamos hablando del otro lado del mundo literalmente, como hay... Por lo menos en la misma parte del hemisferio igual. Por lo menos en la misma parte del hemisferio, sí, pero literalmente en la otra punta. Ese sí, para nosotros es el culo del mundo. Pobres los malayos, no tienen nada que ver, gente hermosa. No, claro. A lo que voy es que hay un voto que es el del senador de Juntos Somos Río Negro. Hay 3 votos en realidad. Primero está el de Mónica Silva, que es la senadora de Juntos Somos Río Negro, que va a responder a lo que básicamente diga Hueretilnec, que decidió apoyar ley Bases en diputados, por más que no pudo sacar ganancias, que se dijo que era el principal objetivo. Hueretilnec, que los objetivos van cambiando dependiendo. Van cambiando y también dijo como, bueno, a mi provincia le viene bien el RIGI, entonces como, bueno, no me importa tanto si no puedo conseguir ganancias, porque empieza a pasar esta cosa que dicen de, bueno, el proceso de balcanización, como si cada una de las provincias solamente tuviera que responder a sus intereses y no al resto del país, ¿no? Pero bueno, tema aparte si querés. Y tenemos otros dos, otro senador es de Unidad Ciudadana, Carlos Martín Doñate y Silvina Marcela García. Los 3 votos de los senadores de Río Negro están hoy en día en cuestión en torno a la ley Bases. Yo invito a que si alguien escuchó todo esto y le parece que ese voto no debería decidirse en Malasia, en las Torres Petronas, sino en nuestro país, yo les escribiría, los etiquetaría en redes a estos 3 senadores. Es una invitación ahí como... Libre que podemos dejar, que no daña a nadie. Bueno. No sabemos del todo. En principio es hacer un tuit y arrobar a un par de personas. Chicos, voten en contra de la ley Bases. Voten en contra de la ley Bases y también, digo, porque todo lo que estamos viendo alrededor de GNL predata a la ley Bases y probablemente la sobreviva si la ley Bases se cae. Digo, como esto va a seguir. Claro, porque aparte decías que hay una media sanción en diputados que era específica enviada por Massa de este tema en particular. ¿Y qué pasó en el Senado? ¿O quedó ahí esa ley esperando? Claro, no se volvió a tratar porque dentro de ley Bases estaba incluido no solamente los beneficios que le daban a GNL en esa ley, sino muchos más. Claro. O sea, volvió a pasar esto de como, bueno, la industria pide A, no, dale 10 A. Digo, como, necesitamos como que sea mucho más incentivado. Sí. Los beneficios actuales a GNL son mucho superiores a los que planteaba esa ley, aunque esa ley ya planteaba eso, beneficios a 30 años, disponibilidad de divisas. La lógica de economías de enclave, ¿no? Otra cosa que me parece relevante, que depende de un poco del estudio que vayamos nombrando. Hoy en día, como decía, importamos 30 barcos y eso ha causado un aumentazo en las tarifas. Hoy mismo, a la mañana, salió un decreto que vuelve a desregular más tarifazos para las tarifas de luz, agua, gas y energía. Parte de eso tiene que ver con un desmanejo, pero imaginemos que se compraron 12 barcos de GNL para suplir la demanda interna. Estamos hablando de que estos proyectos quieren exportar 460 barcos. Si con el gasoducto Néstor Kirchner se le inauguró como la obra que se inauguró y se destrababa el crecimiento de la de Vaca Muerta y sus impactos sobre el ambiente y sobre la población local y sobre la economía, imaginemos que un proyecto como esto demandaría 6 gasoductos como del tamaño del Néstor Kirchner. Ahora, esto vuelve a traer el debate, si quieren, de si las divisas son necesarias, y esto vuelve a aparecer en cada nota que leo sobre GNL, las divisas que nuestro país necesita, el salto exportador. Y estamos hablando de que en simultáneo puede llegar a suceder. No hay nada del marco regulatorio que haga que no pueda suceder que al mismo tiempo que estemos gastando millonadas en importar 12 barcos, estemos exportando la cantidad que dicen que van a exportar. No hay nada hoy en día dentro de la ley Bases que diga que algo de todo eso nos va a quedar.
Exacto, y que no tendría lógica importar al mismo tiempo que exportás mucho más de lo que estás haciendo, digamos. O sea, es lógica de saqueo, es lógica colonial y es una lógica de beneficiar un sector mínimo que va a tener este proyecto con unas probablemente 4 o 5 petroleras asociadas y que no solamente no va a dejar nada, sino que esas supuestas divisas que el país necesita no van a aparecer en ningún lado para la gente, sino que la gente va a tener más aumentos todavía de energía, de agua, de gas y de luz, porque vamos a pagar precios internacionales por nuestros propios bienes comunes. Siempre reflexiones simpáticas en esta columna son las que estamos teniendo. Es la que nos toca, está bien. No te voy a criticar, es una observación. No, podemos plantear el que sí, digamos. O sea, es un capítulo aparte, me parece que lo podemos, por ejemplo, prometí una columna positiva por mes. La de este mes. Ya te toca. Ya me toca. Me toca traer buenas noticias, lo sé. Este mes podemos hablar, por ejemplo, de transición energética popular y de qué podríamos hacer, cuáles podrían ser las formas en cuales no tenemos que estar atados ni a mega grandes proyectos, ni específicamente a mega grandes proyectos de exportación, que son pensando para el bienestar de otras personas en otros territorios, claro. En todo eso mediado por un puñadito de empresas que son hoy en día los 1.000 millonarios que están hipotecando nuestro futuro. Espectacular. Bueno, nos encontramos la semana que viene. No sabemos si con buenas noticias o con noticias como las de hoy, pero seguiremos charlando de temas medioambientales. Por lo pronto, igual, todavía no pasó nada, está todo en disputa. Se siguen peleando Río Negro y Buenos Aires a ver quién se queda del proyecto. Pero traeremos mejores noticias para la que viene, lo prometo. Nos vemos entonces la semana que viene. Pasaba así Alejo Di Ricio con su columna Paisaje Donde Vivo. Nos vamos a escuchar un poquito de musiquita. Vamos a escuchar a Aretha Franklin con Think.